Amén, amén. Gracias a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Judas. Estamos en escudriñando las escrituras. Está ahora preparándonos para iniciar esta transmisión. ¿Cómo están? Shalom para todos los que están ahora conectándose desde Bolivia, también desde todas las ciudades del interior y del alrededor de nuestra capital. Aquí desde Asunción, Paraguay, barrio San Vicente, estamos transmitiendo este estudio, tomándonos nosotros todavía un rico tereré, porque aquí tenemos ahorita mismo casi 30 grados, aunque se anuncia que viene un fresquete, ¿no? Se anuncia que viene un fresquete. Bueno, el tema que vamos a compartir es esta carta de Judas que me interesó compartir cuando estaba leyendo, sobre todo porque dentro de esa carta existen infinidad de temas, que cada tema otra vez podía ser un tema, cada mención que hace el escritor de la carta de Judas puede tener un debate grande. Por eso yo creo que hoy algunas cosas van a ser un poco extrañas, algunas cosas van a ser un poco raras. Yo voy a tratar de explicar de mi perspectiva. Recuerden que yo siempre explico de la perspectiva que comprendo, que he investigado. Eso no quiere decir que sea así mismo, o tal vez ustedes piensan diferente y no piensen que está mal como piensan. Simplemente todas las posturas son buenas para poder llegar a una fe sólida, no a una fe ficticia ni a una fe imaginaria, ficticia, imaginaria igual, ¿no? O se puede decir más bien emocional, sino algo concreto y que nos ayude a entender. Lo primero que nosotros tenemos que tratar de entender que este escritor, este autor de esta carta, ¿qué nos quería decir? ¿Qué es lo que estaba tratando de hacernos entender con todos estos relatos? Y bueno, ya, sin más preámbulos, arranquemos con la carta. Está acá en libro de Judas. Judas, ahí está, ahí tienen ustedes. Vamos a abrir pantalla completa. Bueno, Judas es solamente un capítulo, solo un capítulo. También ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Ahí yo estoy acá leyendo el chat. Ustedes pueden preguntando alguna cosa que parezca medio rara. Y si me da la oportunidad, voy a responder. Salutación. Judas, siervo de Yeshua HaMashiach. Primero, ¿cómo se presenta él? Como servidor de Yeshua HaMashiach y hermano de Jacobo. A los llamados hermanos de Jacobo. Este Jacobo dicen muchos que es el hermano de Yeshua. Por eso se deduce. Todas las cosas que voy a decir es lo que se deduce, se cree, se sospecha. Que este Judas es Judas, algunos le llaman Judas Tadeo, ¿no? Judas Tadeo, el hermano de Yeshua, y también algunos dicen que era un apóstol de Yeshua, pero bueno, hermano de Jacobo o Santiago, ¿no? Y hay que entender que después de que Yeshua muere y resucita y sube a las nubes, prácticamente su ministerio es manejado por sus hermanos, por sus parientes, más que por Pedro, la parte por lo menos central allí en Jerusalén. Y ya que estas personas tenían conocimiento de la escritura, tenían conocimiento bíblico. Dice, ¿a quién va dirigida la carta? Atiendan bien. A los llamados santificados. A los llamados santificados. Aquí también. ¿Quiénes son los llamados santificados? Santificados significa los que han sido separados del sistema, los que ya han entendido el plan del Padre y han salido del sistema. Esos son los llamados santificados, pero separados en Elohim, el Padre, y guardados en Yeshua HaMashiach. Está interesante cada palabra, me gusta analizar cada palabra, ¿no? ¿Por qué guardados?
Hay una parte donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando dice guardados en Yeshua HaMashiach, quiere decir que lo que nos apartó del sistema, a través del Eterno, es el mensaje y la enseñanza que recibimos de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, gracias a la enseñanza que recibimos de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, nosotros podemos estar guardados, protegidos. Eso significaría, protegidos, guardados, encubiertos por la enseñanza. ¿Qué pasa cuando alguno, y acá va a explicar, menosprecia o deja la enseñanza de su maestro? Entonces, en vez de ser consagrado al Eterno, se desvía de la voluntad del Padre. Veamos la nota 1. El nombre Judas es una palabra hebrea, Yehudá, así se dice en hebreo, Yehudá, que significa alabanzas sean dadas a Elohim, alabando al Eterno. Eso es Yehudá, ¿no? O Judas. Era el nombre que le puso Lea a uno de sus hijos, ¿no? Al cuarto de su hijo, Judá. Pues esta vez alabaré a Yahweh, dice, al Eterno. También lleva Tadeo, término proveniente del idioma arameo, significa el valiente, hombre de pecho robusto. También se lo llamó Leveo, que significa hombre de corazón tierno. O sea, los apodos que lleva Judas es Tadeo o Leveo. ¿Qué es Tadeo? Valiente o hombre grande, robusto. Y Leveo, una persona cariñosa. Bueno, veamos un poco lo que dice en Mateo referente a Judas. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, acá está, Jacobo, José, Simón y Judas. Probablemente este sea el que está ahora haciendo esta carta. Judas. Me vienen muchas setas. Okay. Y bueno, aquí aparecen dos, por ejemplo, está Jacobo, que era el hermano mayor, José, que dicen que continuó con el legado de su padre, siguió trabajando en la carpintería, y Simón, que no se tiene mucha información de él, pero sí de este Judas, que probablemente seguía a Yeshua, aprendió sus palabras y ahora se convirtió en un seguidor apóstol. Bueno, misericordia y paz y amor os sean multiplicada, dice. Falsa doctrina y falso maestro. Miren cómo arranca. Y arranca con un texto que está en 2 de Pedro 2, 1 al 17, que sería interesante también leer. Pero vamos a leer primero lo que dice acá. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, fíjense, común salvación. ¿Qué significa esto? Que la salvación no es algo especial para algunos, es algo que cualquiera puede tener. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta palabra aquí, contendáis, es como decir que se enfrenten a este sistema, cosa que muchos no hacen cuando están en un sistema jerárquico, en un sistema atrapado. No quieren contender con falsas doctrinas por no ir en contra de su sistema. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido dada no a un sistema religioso, sino a los santos. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo, Kadosh, los que se han apartado. ¿Y por qué vos te apartás? ¿De qué te apartás? Te apartás del sistema que no va conforme a lo que dice la Escritura. Bueno, así entonces dice, me vi en la necesidad de escribirle porque veo que está ocurriendo algo terrible y ustedes no están manifestándose. Nota 3. Judas 1.3, nueva traducción viviente. Queridos amigos, así le dice acá, ¿no? Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe
que Elohim ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Defiendan la fe. Defiendan lo que el Todopoderoso ha puesto en sus corazones. Defiéndanlo. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver un poco. Señor, le dije buenas noches, hermano Oscar Duré. Él está en Villarrica. Parece que está en San Lorenzo también. Ramiro, Elifaz, Salón Pastor, Rosa Torres también desde Santa Cruz. Saludos a todos los que están en sintonía. Recuerden que pueden, cuando estamos compartiendo algo, también preguntar. Bueno, hay que defender. Ya, hay una cosa que quiero charlar acá un ratito. Algo que llama la atención, ¿no? Llama poderosamente la atención. ¿Cómo vamos a defender algo cuando no tenemos conocimiento? Cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Simplemente por ser influenciado por un sistema o por una tradición, nosotros solamente defendemos algo que nos parece. Por eso es muy importante que hasta lo que podamos, hasta donde podamos, si lo que creemos va a ser parte de nuestra vida, si lo que creemos va a formar parte de nuestro andar, nuestra comunión con las demás personas, entonces tengamos un conocimiento bien abierto y determinado de lo que vamos a creer, para poder defenderlo, ¿no? Porque si lo defendemos simplemente por fanatismo, quedamos un poco ridículos. Pero bueno, ese es otro tema. Continuemos. Dice más acá. Ya vimos esto. Sí. Versículo 4. Porque algunos hombres, fíjense acá, algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahora, esta frase de destinados para condenación es una expresión. Es una forma de decir, esta persona, su mente no está avanzando con lo que el Padre revela, sino su mente está quedándose con aquellos que muchos años atrás tuvieron la misma situación. O sea, en vez de avanzar, se siguen quedando con la doctrina estancada, con la rebeldía estancada. Y por eso habla así, destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Elohim, y niegan, atiendan bien, a Elohim, el único soberano, y a quién más niegan, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dos cosas niegan las personas que buscan el libertinaje y las personas que dice acá han entrado, atiéndame, encubiertamente. Yo muchas veces pienso, a mí siempre me han dicho, vos parece que sos un infiltrado, ¿no? Que está entrando encubiertamente, ¿no? Y no sé, tal vez en alguna ocasión me sentí encubierto, puede ser. Una vez voy a algunas congregaciones y estoy nomás ahí, ¿no? Tengo otro pensamiento. La verdad que quiero que quedemos bien claros en esto. Si vos entras en una congregación, primero no tenés que sentir que vos sos ahí el dueño de la verdad. Tenés que sentir que vos sos el que tenés ahí el mensaje de salvación. Simplemente puede ser por invitación, porque alguien te llevó o para compartir. Y si te dan la oportunidad, como hacía el apóstol Pablo, alguien quiere dar un mensaje, entonces con toda educación, con todo respeto, sin ofender a los líderes, sin ofender a los miembros, exponé lo que vos crees o lo que vos entendés. Esa es la manera de no entonces estar como alguien encubierto. Pero si empezás a hablarle ahí a los hermanos más sencillitos, a los hermanos más que a escondida, entonces, y encima empezás a hablar en contra de los líderes, ahí sí va a ser terrible. Eso sí es que te invitan a un lugar, ¿no? Si es que te invitan a un lugar. En tu casa, afuera de la congregación, vos podés hacer como quieras. Pero a ver, fíjense,
¿Y cómo podemos diferenciar si nosotros somos parte de este grupo o no? Dice que estos hombres, primero, tres cosas vamos a analizar acá. Destinado para conocer. Hombre impío. Impío es que tiene un pensamiento de hacer cosas negativas, cosas que se oponen a los mandamientos de Dios. Después convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Enseñan que la gracia, hermano, la gracia es esa capacidad que vos tenés de poder aprender las cosas de Dios, que son su Torah, su mandamiento, su forma de vivir, la forma que Dios quiere que vos vivas. Pero algunos, la gracia lo convierte en que vos podés hacer lo que querés, podés vivir como querés, podés andar como querés y no pasa nada. Ese tipo de personas son las que uno tiene que identificar si está encubiertamente o no. Impío, tiene pensamiento negativo hacia las cosas de Dios. Convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, dice. Y después niegan a Dios. ¿Cómo se le niega a Dios? Le voy a decir cómo. Cuando vos rechazás su palabra, su Torah, su instrucción. No, esto ya pasó, esto ya terminó. Ahí vos le estás negando a Dios. Y el único soberano ese. Niegan a Dios, el único soberano. El único soberano. Atiendan bien acá lo que dice Judas. Único soberano. ¿Quién es único soberano? El todopoderoso Elohim. Elohim. Y a nuestro Adón, nuestro maestro, Yeshua HaMashiach, que es el ungido, el escogido para desarrollar los mensajes que el todopoderoso, el único soberano, nos ha dado. Entonces, negarle al Todopoderoso es negar esas instrucciones y negar también que Yeshua enseñó esas instrucciones. Por eso hoy cuando en el mundo judío menosprecian a Yeshua o le tratan de farsante, antes de analizar si esas enseñanzas que Yeshua impartió corresponden con lo que dice la Torah, simplemente le niegan. Cuando Yeshua se enfrentaba a los líderes religiosos, se enfrentaba por el tema y debatía sobre las enseñanzas que estaban en la Torah, sobre la enseñanza que estaba en los escritos. Y muchas veces le dijo a ustedes, ignoran las escrituras. Bueno, vamos a avanzar porque se nos está yendo el tiempo. Y a nuestro Señor. Entonces tenemos acá otra vez algo importante para el movimiento unitario. Tenemos al único soberano y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No existe dos, uno o uno en dos. Existe uno y uno. Cada uno con su rol. Nota 4. Por lo menos de acuerdo a lo que dice Judas. Les digo esto, no es traducción viviente, porque algunas personas que no tienen a Elohim se han infiltrado en sus iglesias, en sus congregaciones, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Mira, acá directamente dice, inmoral. Inmoral es igual que menospreciar, maltratar. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Yeshua HaMashiach, nuestro único dueño y Señor. Un poco extraño esta manera de compartir acá. Dice, han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Me parece un poco extraño esta versión. Pero bueno, vamos a Juan 5:24. ¿Por qué digo extraño? Porque, a ver, voy a leer un poco otra vez. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, bueno, aclara que no tienen a Dios, se han infiltrado en su iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado, fíjense que acá dice, han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Pero acá en Reina Valera dice, miren, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Reina Valera, punto, porque está mostrando exactamente quién es el soberano y quién es Jesucristo. Una traducción viviente, aunque siempre tienes excelentes traducciones, hoy te caíste en la trampa del unitarismo.
Bueno, pero ese es otro tema. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, Yeshua, y cree al que me envió, el Todopoderoso, el Eterno, tiene vida eterna, vida que viene de arriba, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el propio Yeshua habló que el que oye su palabra y cree al Todopoderoso tiene vida eterna. Mateo 13:24. La siguiente es otra historia que contó Yeshua. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Está interesante este tema. Vamos a entrar un poco aquí. Porque dice, tenemos dos versiones. Vamos a quitar esta un ratito. Cerrar. Acá dice, en el campo, a ver. Luego, a ver, este era cuando sembraron en un campo semilla buena, ¿no? A ver, la siguiente esta historia que es Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Y fíjense que acá ese tema Hasatán es enemigo. Sembró hierbas amargas, hierbas malas, dice, entre el trigo. En la Reina Valera le llama cizaña, ¿no? Y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y producir grano, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron bueno, ya conocen toda la historia acá. Acá el tema es qué pasó después. 31. Miren lo que Yeshua explica. Lo siguiente es otra ilustración que usó Yeshua. El reino de los cielos es como... No. La explicación quiero... la explicación. Denme la explicación de la parábola del trigo y la maleza. Dice. Luego Jesús dejó a la multitud afuera y entró en la casa de sus discípulos. Le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. ¿Qué quiere decir? El Yeshua es el maestro que pone la palabra en el corazón. Y esos son los que tienen la buena semilla, son los que recibieron la enseñanza de Yeshua. El campo es el mundo y la buena semilla representa la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen a alguien llamado el maligno. Maligno significa alguien que se opone, que rechaza. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el Hasatán, el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así serán en el fin del mundo, dice. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todo aquel que haga lo malo. Atiendan bien acá. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, que es oponerse a la Torá, y todo aquello que hagan lo malo. Está explicando Yeshua este tema. Y los ángeles lo arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, oiga. Me gustó este tema, por eso quise compartir. Bueno, vamos a Judas. Vamos a Judas. Estamos en versículo 5. Bueno. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Empieza entonces explicando a través de la Torá todo lo que está diciendo. Yo les quiero hablar, hermanos, que hay entre ustedes algunos que se infiltraron, algunos que se están metiéndose para desviarnos del mensaje correcto. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el mensaje correcto? ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿El mensaje que ahora se enseña tradicionalmente en las iglesias o el mensaje que originalmente vino desde la Torá, desde el monte Sinaí? Y miren lo que dice acá. Quiero recordaros, para que se acuerden, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. ¿No creyeron qué? Dice número 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí y no quisieron seguir el camino del Todopoderoso. Veamos
la nota 5. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 se acuerda de ese acontecimiento y miren lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaros los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías, dice acá, con tal de que retengamos, ese era que decía guardados, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, que transgredieron los mandamientos y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad hizo que no puedan entrar en el reino que estaba preparado para el Todopoderoso. No entiendo, pastor, entonces una persona que... Una persona... A ver. No entiendo. A ver. No entiendo, pastor. Entonces no es una persona el Padre, el Hijo. Justo está este corazón y no puedo ver todo el mensaje. No entiendo, pastor, dice Elisa. Entonces, no, ahí es no son una persona el Padre, el Hijo. Querido Elisa, yo no quiero, como dice un periodista famoso, que me crea a mí. Aquí estamos leyendo en Judas, está escribiendo, podemos usar otro tema, pero como ahora no es el tema, pero para aclararte, ¿quiénes son los que quieren cambiar el mensaje y entran encubiertamente? Voy a leer otra vez. Porque algunos hombres, mire, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué hacen esos hombres? La palabra impío significa personas que tienen mal corazón, mal pensamiento, mal la enseñanza, y que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? El único soberano. Único soberano. ¿Y a quién más también? ¿Cómo dice? Y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Niegan a Dios, quien es el proveedor del mensaje, y al instrumento, al ungido, al Mesías, que es el que transmite el mensaje. ¿Quién nos transmitió el mensaje? Yeshua HaMashiach. Por eso le llamamos Adón, o sea, maestro. ¿Cómo le llamamos a Elohim? Según la carta de Judas, único soberano. Único soberano. Y algunas personas niegan. Y leímos aquí, creo que leímos aquí, Juan 5:24, donde dice: de cierto os digo, habla Yeshua, el que oye mi palabra, ¿palabra de quién? De Yeshua, y cree al que me envió. ¿Quién es el que le envió a Yeshua? El Creador, el Todopoderoso. Tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Una vida continua, una vida que no va a terminar. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y después va explicando sobre la historia de, acá le expliqué sobre el reino de los cielos, el agricultor, el que sembró la semilla. Bueno, ahí está ese tema. No sé si por lo menos en esta parte queda aclarado, de acuerdo a lo que Judas está diciendo. Podemos usar otro texto, pero nos desviaríamos, ¿no? Entonces mejor usamos el tema que estamos compartiendo, ¿no?
Bueno, más quiero recordar, ahora avanza otra vez, más quiero recordar que ya una vez hablando de qué es lo que estos hombres están introduciendo y haciendo como libertinaje. Y están menospreciando la Torah, las instrucciones del Padre. Eso leímos acá, acabamos de leer en Hebreos, ¿no? ¿Qué dice acá? 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad impide que uno pueda ser parte del reino de Dios. Bueno. Ahora, estaba hablando primero de, miren, estaba hablando primero de los liberados de Egipto, rebeldes. Y ahora se va más atrás, por un tema un poco candente. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Siempre se menciona que una persona que muere, ¿no? Si muere, se va al infierno a quemarse con los gusanos. Pero de acuerdo a la escritura, la persona que muere está reposando, está en descanso. Pero sí hay, de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿no? Un lugar, ¿cómo se dice? Unas prisiones. Todo esto de acuerdo a lo que estamos leyendo. Eterna. Eterna significa que viene de arriba, una prisión de arriba. Porque acá dice, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que no es que eternamente van a estar ahí. Van a un día salir de ahí para recibir su juicio. ¿Quiénes? Ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? La palabra ángel significa mensajero, malak. Los mensajeros, había varios tipos de mensajeros. Por eso yo les dije que le iba a aclarar de acuerdo a mi perspectiva. Están los mensajeros físicos y están también los mensajeros, ¿cómo me puedo llamar? Espirituales. Que aparecen, te hablan y después desaparecen. Algunos son mensajeros que el Padre usaba, personas que le ponía en su mente, va a andar y decía esta palabra a tal persona, y esa persona iba y decía estas palabras, las palabras del Todopoderoso, y después regresaba a tal parte y se le abría otra la mente y no recordaba nada. A eso también se le llamaba mensajero. Entonces, hay una historia narrada en algunos libros apócrifos, libros de Enoch, libros de Jubileo, yo creo que el libro de Enoch, donde habla de rebeldía de ángeles. Son libros que probablemente se escribieron en los tiempos de los macabeos, en los tiempos de los esenios, y perdón, tengo mucha sed. De cómo llegó esa información a los esenios, bueno, no tengo la certeza, pero probablemente fue de generación en generación como llegaron todas las informaciones, y ellos la redactaron y la escribieron. Hay un libro, se llama el libro de Enoch, donde narra la rebeldía de unos ángeles y todo lo que hicieron. Ustedes pueden buscar en internet estos libros y aprender más. Bueno, yo no voy a decir que son libros para crecer espiritualmente, para desarrollarnos espiritualmente, pero de que son libros que son antiguos, son parte de la historia y están también acá siendo narrados por Judas. Entonces, por lo menos son utilizados para la enseñanza de la fe hebrea. Así que ahí podemos ver entonces ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, sería el reino de Dios, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Entonces yo quise usar algunos términos que se asemejan a estos ángeles. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:4 dice, pues Elohim ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dice ahí, pero en realidad es a la prisión eterna. Dentro de una, acá dice infierno, pero ¿dónde? Dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces es una cosa que según Pedro y según Judas, y probablemente el libro que utilizaron como referencia sea el libro de Enoch, porque para su tiempo ya estaba ese libro.
De ahí sacan esa información. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Siguiendo la misma lógica, porque ellos no quisieron seguir la línea de enseñanza que el Todopoderoso estableció. Quisieron ser rebeldes. Segunda de Pedro 2:9 también dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Elohim, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Y miren lo que dice Isaías, por ejemplo, refiriéndose a un acontecimiento histórico de aquella época. Y dice así, descendió al Seol, Isaías 14:11, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? El lucero era una estrella que brillaba mucho, o sea, sigue siendo, que en la antigüedad consideraban que era un dios, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la perspectiva de Isaías, está comparando a esa luz que veían todos como aquel ángel que, de acuerdo a lo que la información que él tenía, también un día cayó del lugar celestial donde estaba con Dios y quedó bajo prisión. Así también le estaba comparando. Todo es comparación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y hay más cosas que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré en los cielos y sobre las alturas. Entonces está como representando el corazón de ese ser celestial rebelde que, de acuerdo a narraciones que tenemos en el cielo, hizo una guerra contra Dios. Bueno, en pocas palabras, Isaías está mencionando también a un ser celestial que se reveló, como está diciendo Judas, para que podamos tener referencia de esto. ¿Y cuál es la rebeldía siempre? Ir en contra de la voluntad de Dios. Isaías 14:15 dice, más tú derribado eres hasta el Seol, lugar de sepultura, a los lados del abismo. También menciona entonces que hay un lugar, una prisión para estos seres. Ezequiel 28:14 también, comparándole a un rey, menciona cosas interesantes como ángeles. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Acá la cosa interesante es que se llama querubín. Y querubín es un grado de ángel. Es un grado de ángel. Entonces probablemente era también, o sea, se está comparando a este rey de Tiro con algún ángel rebelde que nosotros conocemos que es Hasatán, que era un ángel celestial, lucero, Lucifer, y después se convierte en un rebelde. Bueno, para fortalecer lo que está saliendo en Judas. Bueno, mira lo que dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, nuevamente sepultado, ¿no? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, entonces vemos también rebeldía de ángeles, rebeldía de ángeles. Aquí veo que me está escribiendo Elizabeth. No entiendo, pastor, estoy leyendo una Biblia hebrea y saliendo de una iglesia evangélica que usa muchos textos donde salen que el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, y cuando se ora, se le debe orar a cada uno y no solo al Padre. Si tiene algún estudio sobre ese, se lo si voy a buscarte Elizabeth y te voy a dar. Sí. Ese es un tema también que un día vamos a analizar, pero necesitamos bastante tiempo por la postura que tienen muchos, y yo estoy acá con algunos también creyentes en la fe hebrea. He llegado a unos debates muy fuertes porque eso se enraizó en el corazón de muchas personas, y bueno, está a confirmar. Pero bueno, lo mínimo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia habla de el Padre y el Hijo. Hasta ahí por lo menos vamos a estar todos bien. Ahora su divinidad y su santidad, ese ya sería otro tema, ¿no? Pero que no afecta nuestra fe en el Creador, en su ungido y en su Torah. No afecta para nada. Y a la larga también, si yo considero que Yeshua es un Elohim, con más razón voy a querer obedecer
su palabra. Y eso tampoco me va a quitar mérito delante del Todopoderoso. Bueno, después los ángeles. También se acuerda de cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo castigo del fuego eterno. Bueno, acá dice algo interesante. Dice que fueron, miren, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado era participar de cultos heréticos y ser parte de esos cultos, ¿no? Sexuales, ¿no? Ese era fornicación, a eso se le llamaba fornicación. Cuando vos te ibas y participaba de los cultos a Será, las diosas paganas, y tenía ahí relaciones con la sacerdotisa. A eso se le decía fornicación. He ido en pos de vicios, vicio dice, contra naturaleza. Miren, lo que, voy a hablar algo, no sé si será duro, pero lo que el escritor de Judas está denunciando es fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales dentro de un culto pagano. Vicios contra naturaleza. Consecuencia de ese desvío, algunos tenían relaciones fuera de su naturaleza, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero por la consecuencia de este desequilibrio espiritual, vamos a decir. De eso está hablando, y eso dice que ocurría en Sodoma y Gomorra, y lo está denunciando que también hay entre los hermanos que están ahora saliendo de la congregación. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Después, dice en una traducción, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de la ciudad vecina, las cuales estaban llenas de inmoralidades y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno y del juicio de Dios. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. O sea, dice que hubo un resultado al cambiar vos el mensaje de Dios, y como dice acá, inventar ideas necias sobre Dios, tu mente se desvía a cualquier lado, se desvía a cualquier parte. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno. 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. Atiéndame lo que dice acá. Voy a leer la versión. Me gustó esta versión. De la misma manera, estos individuos, está hablando de los que se están infiltrando siempre, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Oh, yo soñé, Dios me mostró, Dios me reveló. Llevan una vida inmoral, dice. Desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Ahora, yo quería saber quiénes son los seres sobrenaturales de los cuales estos inmorales se burlan. En realidad, acá lo que está diciendo es que rechazan el mensaje que venga de arriba. No, ellos no creen en el mensaje celestial, que es la Torah. Ellos creen en los mensajes que sus cabezas le dan, o sus mentes le dan, o sus líderes iluminados le dan. No, porque el profeta tal o el mensajero tal, creen en ese hombre que saca ideas de su cabeza antes de creer que la Torá o las escrituras tengan algo de divinidad o venga de algo celestial. Y rechazan el mensaje celestial. Se burlan inclusive. Eso está diciendo aquí. Pero cuando el arcángel Miguel, y acá acontece una historia increíble, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y acá la pregunta que uno se va a hacer, ¿dónde en ninguna parte de la palabra sale que Moisés
O sea, que el arcángel Miguel peleó con Moisés, con Satanás por el cuerpo de Moisés. No sé, ninguna parte de la escritura no hay. O sea, solamente acá en Judá. Por lo tanto, probablemente ellos tenían algún pergamino, alguna información, algún texto donde estaba narrado esto que hoy ya no tenemos nosotros. Así simplemente. Ahora vamos a tratar de entender por qué habrá ocurrido ese acontecimiento, eso ocurrió. ¿Y quién sería ese Satanás? Probablemente una fuerza enemiga, opositora a la Torah, o algún líder mundano de esa época, no sabemos. Moisés tenía muchos enemigos, que quería apoderarse del cuerpo de Moisés. ¿Y quién es este Miguel? ¿Qué es Miguel? O en hebreo es Migael. Migael significa ¿quién como Dios? O sea, grandeza de Dios. Miga, el Elohim. La grandeza de Dios. Significa acá que la grandeza de Dios contendía con la oposición. ¿A qué? A la grandeza de Dios, al poder de Dios, a la fuerza de Dios. Contendía. El que se oponía, ¿no? Disputando por el cuerpo de Moisés. Y después hay una charla que no se atrevía a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Lo que el escritor está tratando de enseñar, hay cosas que las fuerzas espirituales que nosotros no podemos comprender luchan, y ni siquiera ellos se atreven a maldecirse. Las fuerzas espirituales, tanto Miguel como el diablo. Pero estos tipos que no conocen nada, que no entienden nada, que solamente están basados en su teoría liviana, se sienten como con ganas de maldecir, de decir: el Señor te reprenda, o la ira de Dios caerá sobre ti, o yo te declaro pecador. Esto es lo que está explicando. Se sienten más poderosos que estos seres como Miguel y hasta el propio diablo. Bueno, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen, dice. Y en las por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino, y compara que estas personas siguieron el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Por qué habla de Caín, Balaam y Coré? Miren acá. Judá 1:11 dice: ¿qué aflicción le espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Ofrenda de Caín, ofrenda de dedicación. Ofrenda de Abel, ofrenda de reconciliación. ¿Qué era el problema de Caín? Miren lo que dice acá. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Atiéndame acá. Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Caín tenía agresión, desafiante y cobardía. Tres cosas que caracterizaban a Caín. Entonces tenemos que ver que el camino de Caín es un camino de arrogancia, soberbia y, ¿cómo se puede decir? Cobardía. Esa persona que quiere aprovecharse de alguien. El camino de Balaam es servir a Dios, hablar de Dios, porque va a recibir recompensa, porque quiere algún dinero, quiere alguna ganancia. Y el camino de Coré es rebelarse contra su líder, o la palabra, o la Torah, y encabezar revuelta. Hay de estas personas, dice acá. Está comparando con los que están infiltrados, ¿no? Que van a tener esta característica. Entonces, dentro de tu congregación tenés un tipo Caín. ¿Qué era Caín? Aquí puse 3 puntos de Caín. Que busca agredir, desafía y es un cobarde.
y uno que busca solamente dinero y otro que busca solamente rebelarse. Eso tenemos en este grupo. Estos son como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué quiere decir? Están con ustedes, pero les contamina. A la larga les va a contaminar. Dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Una cosa que quiero aclarar, nosotros cuando vemos esta palabra no vamos a empezar ahora a ver quiénes son así. El tiempo, la dedicación, el esfuerzo que uno hace aprendiendo la palabra te va mostrando quiénes son las personas que te van a acompañar fielmente y seguir fielmente. No necesitamos buscar. La palabra nos está enseñando. Nosotros lo que tenemos que hacer es defender la fe que el Padre nos dio. Y automáticamente este tipo de infiltrados van a aparecer. Fieras ondas de mar, versículo 13, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, otro texto que probablemente está en un libro apócrifo, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Existe muchísimo este tipo de, vamos a llamarle creyente encubierto, que solamente está para adular, servir, servir a sus intereses. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Esto es muy interesante. A los que dudan, a los que directamente rechazan la palabra y no quieren escuchar, no lo intente convencer. Pero a ese que quiere aprender, que quiere conocer, bueno, nosotros estamos aquí para convencerle, dice. Puede ser una terminología que se use, ¿no? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Finalmente una oración final, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, y al único y sabio Elohim nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, y ahora por todos los siglos. Amén. Bueno, así estuvimos viendo este libro interesantísimo, muy interesantísimo, que tal vez por falta de tiempo no podemos compartir todo, porque como si yo les digo, si varíamos el libro de Judas, tocaríamos cada tema que usó para poder referirse a las personas que realmente no quieren seguir el camino del Padre, sino quieren ser parte de, quieren desviarte de la verdad. Gracias al Padre, aprender la palabra nos ha ayudado a nosotros, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? A poder, ¿cómo se puede decir?
comprender, entender y enfrentarnos también ya a los que aparecen encubiertamente tratando de meter su ideología. Yo, hermanos, durante, a ver cuántos años ya, va a ser 2024, ¿no? 10 años, ¿no? Un poco más de 10 años que empecé a estudiar el tema de las raíces hebreas y muchas cosas he ido comprendiendo. Ciertamente, cuando se me abrió el entendimiento de algunas cosas, yo no lo transmito a todos porque no creo que transmitir todo el conocimiento que tengo sea para que sean más espirituales. Para mí el espiritual es el que vive una vida correcta con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y se siente feliz. Y el conocimiento te ayuda simplemente a avanzar. Humanamente también te ayuda y puede ser que te dé algunos tips para poder servirle mejor al Padre. Yo siempre digo que si vos aprendes algo que te va a enfrentar con tus amigos, con tu familia, mejor ponerlo a un lado. La enseñanza tiene que ser positiva para tu vida. Todas las cosas que hoy Judas estaba hablando era porque quería que el pueblo tenga una enseñanza y una vida positiva. Si es el maestro de el hermano de nuestro maestro, entonces habrán tenido gran deseo de que el mensaje de su hermano llegue a muchos. Y eso es lo importante. Amén. Bueno, gracias a todos una vez más por haber participado hoy en esta reunión. Nos vemos la próxima. Shalom. Bueno, aquí solamente terminé para la transmisión, para la edición, pero ahora vamos a saludar y a ver. No entiendo, pastor, eso. Bueno, César te me escribió a cada uno solo, padre, si tiene algún estudio sobre el tema. Yo leí el libro de Apócrifo de Judas, dice, el libro Apócrifo de Judas, y hablaba muy mal de Yeshua. El libro, pero ese es Judas Iscariote, ¿no? Judas Iscariote, ese es Judas Tadeo. Hay Judas Iscariote, tiene también su libro Apócrifo, ¿no? Que escribió él, según la tradición, ¿no? Bueno, no sé en qué tiempo de la Biblia, según la Biblia, él, en ese momento que Yeshua era entregado, él se suicida, ¿no? No sé si lo habrá escrito antes o lo habrán escrito alguno de sus seguidores o alguien posteriormente, alguien escribió para reivindicar la Judas. Puede haber habido varias probabilidades.